Y a Julio ya no lo saludo. Julio, buenas tardes. Nada. No le digo buenas nada. Buenas tardes, amigo. Pero sí tengo que saludar al auténtico, al único, al magnífico, sí, al inigualable sí, Mikel López Iturriaga. Gracias. Hola, ¿qué tal? Te ha faltado arrebatadoramente atractivo, que es un tema que no me decís no se nunca. Toca, o sea, no se toca aquí. Siempre destacáis las incontables virtudes de mi inteligencia. ¿Sabes qué pasa, pero no Mikel? las de El mi físico. belleza. ¿Sabes qué pasa? cierto. Que ya estás cogido. Ya, pero bueno, a ver, o sea, necesito ese tipo de halago también. El ego lo pide. Claro. Te va bien para el ego, ¿no? Sí, Bueno, sí. no pudiste acompañarnos en abril. No, es que estaba de vacaciones. Claro. Era Semana Santa, en fin, tenía cosas que hacer. Tenía cosas mejores que hacer que estar aquí, Carlas. O sea, Gracias. tú entiéndeme. O sea, Gracias. es muy importante para mí las tardes y tú y Julio y tal, pero frente a unas El vacaciones... asueto, ¿verdad? En fin, no De hay vez en color. cuando va bien el asueto, es verdad. Bueno, hoy les va a gustar la reincorporación de Mikel López Iturriaga a Vitasana, porque él y Julio Basulto nos van a hablar de la relación, atención, entre electrodomésticos de cocina, algunos muy de moda, como las freidoras de aire, que me vais a contar qué es esto, la calidad de la cocina y nuestra salud. Por ejemplo, ¿qué hay de cierto en las leyendas que circulan sobre todo esto? ¿Y cómo podemos usarlo sin perder los nervios y el dinero en el intento? De eso hablaremos, pero primero, la patraña de la semana. A ver, ¿qué quieres dedicarla, Julio? A una campaña de la empresa Campo Frío, ganando amigos. 28 de abril publicaste este tuit. No, publicaron ellos. Perdón, sí, porque después voy Yo también a lo contesté. que tú publicaste. Sí, no, pero ellos publicaron. Primerizo en paternidad, no desesperes. Las salchichas Campofrío son la clave para la paz en casa. Bien. Y respondiste en Twitter con esto. Mientras que la ciencia propone imponer impuestos a carnes procesadas para reducir muertes y gasto sanitario, Campofrío sugiere que la paz en casa pasa por chantajear a menores con un producto que aumenta claramente el riesgo de cáncer colorectal. Cuéntanos. Tendría que haber dicho sobornar, porque no es chantajear, es sobornar, es la palabra correcta. Pero quiero que escuche el gran Mikel López Iturriaga, el guapísimo Mikel López Iturriaga. Ahora. El bello el bello, Mikel. el hermoso. Lo que ponía, ¿tú has visto este tuit? ¿Has leído lo que pone esta gente? No, me alegro. Me estoy enterando ahora y Sí, me están entonces te va a saliendo gustar. ronchas ya. Espérate que te va a gustar. A ver. Entonces debajo ponía 4 frases, yo voy a leer solo 3. ¿Tus hijos no recogen el cuarto? Las salchichas bocata son la solución. Prepara unos bocadillos con esta gama a cambio de que se hagan la cama. O sea, Soborno. ¿Necesitas que te ayuden con la tecnología? Acércate con sigilo y un plato de unas Bratwurst con patatas fritas y no podrán decirte que no. Y otra cosa más, ¿vale? Y te pone a conflicto, salchichas. Muy bien. O sea, salchichas, ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Que el soborno en niños, ¿vale? Se relaciona con niños que tienen más riesgo de obesidad, niños que tienen más riesgo de trastorno de comportamiento alimentario, niños que tienen más tendencia a comer peor. Y es que, claro, el soborno, ¿qué presupone en el caso de la alimentación? Que el niño escoge la comida como recompensa, no en función de su apetito, no en función de su hambre, de su saciedad, de sus preferencias, que tienen derecho a tener esas preferencias. Es decir, pierde el autocontrol de su propia ingesta, delega sobre los padres que, para que recoja la habitación, le dan como premio un alimento que además es malsano, ¿no? ¿Ya está? ¿Algo que añadir? pues nada, que es un todo mal esta campaña, pero de libro, o sea, es que vamos. Pero bueno, a ver, nada mal, sí. nuevo bajo el sol con las campañas de publicidad de este tipo de empresas. O sea, a mí vamos, he dicho que me salen sarpullidos, pero bueno, es que sí, es el día a día, o sea que, en fin, sí, de hecho, la línea. Ayer descubrí que el sector alimentación en España gasta más de 300 millones de euros al año en publicidad. 300 millones de euros en publicidad. Bueno, y hoy efectos, se ha publicado en El País, hoy es 5 de mayo, Miguel Ángel Medina, periodista, 5 entidades acusan al gobierno de bloquear los objetivos de su propio plan contra la obesidad infantil. Ese plan que pretendía limitar o prohibir los anuncios como estos de productos malsanos dirigidos a niños. Encontramos una frase del doctor Miguel Ángel Royo Bordonada, uno de los firmantes de la misiva que se dirige al gobierno, que aparecerá en Lancet, nada menos. Dicen, elaborar un plan contando con los expertos para luego paralizar la principal medida que hemos pedido es una contradicción absoluta, dice. Esto es lo que tengo que decir. La buena noticia nutricional de la semana. A
ver, en este artículo de Beatriz Robles, publicado el pasado 3 de mayo en El Comidista, comer de todo con moderación, no hay alimentos buenos ni malos y otras falacias de la industria alimentaria. Bueno, la mismísima Beatriz nos ha enviado este audio y lo escuchamos. A menudo criticamos a una parte de la industria alimentaria por comercializar productos insanos, porque llevan un etiquetado alimentario que rodea la legislación para hacer pasar por saludables productos que no lo son, por presionar a los consumidores más vulnerables, como los niños pequeños, porque influyen en decisiones políticas velando por su propio interés, aunque eso implique una merma en la salud pública. Pero para mí el mayor éxito de esta industria no es tangible, sino que consiste en establecer en los consumidores ideas falsas a un nivel tan profundo que ni siquiera lleguemos a ponerlas en cuestión. Son creencias erróneas que ya forman parte de nuestra cultura, de nuestro conocimiento y determinan qué comemos y cómo comemos. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la dieta tiene que ser variada y equilibrada. El problema no es lo que comemos, sino que nos movemos poco. Y hay dos que para mí son especialmente falaces. La primera, no hay alimentos buenos ni malos. Y es falaz porque implica que no deberíamos establecer límites al consumo de ningún alimento cuando sabemos que algunos están claramente relacionados con el incremento del riesgo de enfermedades no transmisibles. Y el otro mensaje es: hay que comer de todo con moderación, que es totalmente ambiguo porque la moderación no significa nada y está abierta a interpretación. Para cada persona es una cosa distinta. Y es verdad que estos mensajes son fáciles de dar y son fáciles de recibir, porque parece que huyen de la radicalidad y que son muy razonables, pero en realidad solo son un espejismo que nos da una falsa sensación de poder elegir cuando lo que se está haciendo es distorsionar nuestras elecciones alimentarias y quitarnos autonomía y libertad como consumidores. Amén y gracias, querida Beatriz. Pues sí, vamos. Bueno, a mí me sorprende la cantidad de veces que yo pongo cosas en redes sociales sobre, bueno, pues un poco críticas con determinados comestibles malsanos y recibo este tipo de respuestas de gente random, o sea, no de la industria, sino de gente que te dice, es que hay que comer de todo, es que no hay alimentos buenos ni malos, o sea, es una cosa que realmente está muy... Ha calado en la conciencia colectiva de la gente de una manera terrible, ¿no? Y bueno, lo ves de hecho en los anuncios de este tipo de productos o de bebidas alcohólicas, siempre te sale abajo como una coletilla de, no, esto tómalo pero con moderación, ¿no? Y es una cosa que por desgracia está muy metida en la cabeza de la gente. ¿Cómo la moderación? De acaba. Sí, no, y que bueno, que es una idea que hay que desterrar, o sea, no, esto de que hay, no hay cosas buenas ni malas, no, está clarísimo que hay cosas que si las comes no son buenas para tu salud, o sea, otra cosa es que te vayas a morir si un día comes una, que no es eso, pero si las comes de una manera regular o habitual, o sea, evidentemente que te van a hacer daño, ¿no? Que sí, que una bofetada quizás no te va a meter en la cárcel. Claro. Pero, tío, no es bueno una bofetada, ¿no? Exacto. Su artículo es muy bueno, repito el título: comer de todo con moderación, no hay alimentos buenos ni malos y otras falacias de la industria alimentaria. Lo digo buscando en El Comidista, lo encontraréis. Pero a mí una de las cosas que más me ha gustado del artículo es que explica que este tipo de mensajes que generan caos, como muchas de estas patrañas de la semana, lo que al final acaban consiguiendo es que la gente no entienda cómo funciona la alimentación saludable y les disuade de comer bien. Claro. Y aquí solo citar una frase de mi amigo Antonio Ortiz, periodista, que dice: a río revuelto, ganancia de la agroindustria, claro. ¿Vale? Que es algo así lo que viene a explicar Beatriz Robles. Por cierto, compraos su libro Come seguro comiendo de todo, un librazo. Pues muchas gracias a Beatriz, como siempre, que está siempre al quite y siempre colabora con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y vamos con los electrodomésticos. Empezamos fuerte. ¿Qué es una freidora de aire, un air fryer? Porque está muy de moda y sobre todo cumple lo que promete en sus resultados culinarios, o no lo cumple. ¿Qué decimos de esto? Bueno, lo primero que hay que decir de la freidora de aire es que no es una freidora. Esto es lo primero que hay que decir. O sea, ya empezamos mal con la nomenclatura, el concepto, ¿no? O sea, es un nombre muy bonito, que tiene mucho tirón, bueno, como nombre de marketing está muy logrado, ¿no? Porque te promete algo mágico, ¿no? Que es que vas a freír un alimento sin ponerle aceite ni nada y se va a freír eso como por arte de magia con aire. Bueno, en realidad una freidora de aire es un mini horno de convección, ¿no? Que en un espacio relativamente pequeño un ventilador mueve aire caliente a mucha velocidad, muy caliente este aire. Si tú le has puesto al alimento un poquito de aceite,
eso hace que empiecen a flotar en el aire microgotas de grasa y entonces el efecto que se produce en el alimento es parecido al de la fritura. Parecido, ojo. Porque no es exactamente lo mismo. Entonces los resultados pues no son iguales, ¿no? Pero bueno. ¿Ni parecidos? Yo diría que sí se... O sea, a ver, entre una patata cocida y una patata hecha en la freidora de aire, pues evidentemente la freidora de aire consigue que la patata esté más rica. ¿Por qué? Porque hay cierta caramelización en el... O sea, queda una cosa más parecida al asado, digamos, ¿no? Pero claro, no es exactamente el mismo resultado. No esperes que te dé ese gustarraco que te dan los fritos, ¿no? De esa grasa y esa reacción de Maillard que se ha producido ahí. Bueno, en la fritura pasan cosas que en este tipo de hornos no pasan. Pero eso no quiere decir que no consigas muy buenos resultados. Pues, por ejemplo, con las verduras, en general quedan muy bien en este aparato, también queda muy bien el pollo, queda bien el marisco, por ejemplo, las gambas quedan fenomenal, etcétera. Y luego tiene otras ventajas, como, bueno, respecto al horno, que sería lo más parecido, que es que, bueno, pues es mucho más fácil de limpiar, arranca mucho antes, consume menos energía, produce pocos olores, bueno, es más fácil de esto ya lo he dicho, sí, es más fácil de limpiar, pero bueno, yo creo que, vamos, yo lo tengo y creo que es un instrumento bastante práctico siempre que no te creas que va a funcionar como una freidora de aceite de verdad, digamos. ¿Y es más sano? ¿El resultado es más sano porque lleva menos aceite? Bueno, a ver, yo aquí lo primero que diría es que el aceite no es Satanás y las frituras no son Belcebú. O sea, quiero decir, relajémonos un poco. O sea, el que tú quites aceite de un alimento no quiere decir que o sea, el aceite no es algo maligno que le vayas a poner a un alimento, ¿no? Sí que es verdad, y esto lo contaba también Beatriz Robles en un artículo del Comidista, que la freidora de aire presenta ciertas ventajas respecto a la fritura convencional, ¿no? En la que, bueno, pues las grasas con el calor sufren cierto deterioro y, bueno, en la freidora, pues este deterioro, en la freidora de aire me refiero, es como un poco más leve, ¿no? Ella contaba que hay menos compuestos polares por la presencia de oxígeno, por este aire, menos acrilamida, bueno, una serie de compuestos que no son, digamos, muy buenos para la salud, que en la freidora de aire estaban en menor medida. Pero bueno, yo creo que al final aquí el tema es lo de siempre, o sea, lo que cocines en la freidora de aire, ¡ay, freidora de aire! Me estoy trabando. No, al final te va a salir la palabra esa. Air fryer. Le voy a empezar ya a llamar Satisfyer, que es como a mí me gusta llamarla. Lo que cocines en la Satisfyer... Pues esta le sale bien, ¿eh? Sí, esta me sale muy bien. Depende... pues de qué le pongas, ¿no? O sea, evidentemente, si tú pones unas verduras en la Satisfyer, pues todo va a ir bien. Y si tú le metes, pues, otro tipo de alimentos que no son tan sanos, pues por mucho que los hagas ahí, no morcilla, se van a convertir por arte de magia en alimentos saludables. O sea, aunque la panceta se vista de air fryer, pues panceta se queda. Exacto. Sí, déjame decir que, por ejemplo, anoche cenamos en casa, que somos 5, verduras al horno, ¿vale? Tú tienes el Satisfyer en tu casa, yo no lo tengo, pero yo sí sé que metí muchas verduras al horno porque somos mucha gente, ¿Eso cabe ahí dentro? Es decir, no. Verdura como verdura y patata que pusimos, ¿no? Para dar de comer. Como para 5 muy comilones, a 3 como la familia de Julio, ¿cabe? A 3 adolescentes y 2 crossfiteros, yo creo que no cabe. No. Esta es una de las pegas que tienen estos aparatos, que la capacidad es relativamente pequeña. Y además, para que las cosas queden bien, no tienes que meter mucha cantidad. O sea, si tú metes a motrollón patatas o zanahorias o alcachofas o lo que sea en la Satisfyer, no te va a satisfrayecer en absoluto. Como debería. Hay que meter poco, o sea, de hecho se recomienda hacer solo una capa de alimento y el cajoncito que tienen es relativamente pequeño. Yo creo que es un aparato que está súper bien para personas solas, para parejas, o yo qué sé, incluso para una pareja con un niño. Si ya eres más gente, ya es que te sale a cuenta casi encender el horno, ¿no? Claro. O si yo qué sé, si vas a tener una cena con 8 personas, pues es que este aparato no te va a servir para mucho. Ya. Tira del horno. Claro, el problema del horno es que es muy grande y cuesta calentarlo. Y claro, si solo sois 2 en casa,
pues el gasto energético es bastante grande, a no ser que hagas muchas cosas y luego las guardes, ¿no? A ver, del Satisfyer, Un momento, no te vayas del Satisfyer. Brevemente, corroborar lo que le ha dicho de que el aceite no es Satanás. Es decir, mucha gente tiene horror a los fritos. O sea, los nutricionistas nos encontramos que la gente tiene horror al pan y también a los fritos, ¿no? Y no hay tanto horror. En España el consumo de fritos no supone un problema. Las autoridades no nos están diciendo, tome menos fritos que tiene cáncer o que va a engordar. No está claro. Si va a engordar, si toma salchichas Campo Frío, por ejemplo. Claro, es que, exacto. Yo creo que este aparato se ha vendido mucho porque la gente piensa que va a adelgazar con él. Ya, o sea, exacto. que es y mal. O sea, no tienes que pensar en eso. No pienses en adelgazar con la Satisfyer. No. Porque te pones ahí un chuletón y se convierte en una zanahoria. No lo vas a conseguir y bueno, y eso, lo que hemos dicho. O sea, si tú empiezas a meterle palitos de pescado y croquetas y ese tipo de cosas, pues este aparato no te va a servir de nada y vas a seguir comiendo igual de mal. Venga. A ver, si ahora es Satanás, te dejo. el microondas es Satanás, da cáncer, convierte a los alimentos en peligrosos. Bueno, esto Ahí lo contrario, ¿no? Metes una zanahoria y se convierte en lo peor. Plutonio radioactivo. Sí. Esto es de primero de magufismo, ¿no? O sea, creer que por tener un microondas cerca ya vas a contraer cáncer, en fin, que los alimentos si los calientas en el microondas ocurre algún tipo de magia que el alimento ya se convierte en algo peligroso, etcétera. A ver, el microondas es un sistema, o sea, las microondas es un sistema más de producir calor en los alimentos y no tiene absolutamente ningún efecto negativo sobre los mismos. Yo aquí la única precaución de salud que daría es el recipiente que tú metes en el microondas, ¿no? O sea, que sea un recipiente, si son de plástico, si son tuppers, este tipo de cosas, que sean aptos para microondas. Suelen tener un simbolito en el culo este tipo de recipientes que te dicen que esto sí lo puedes meter en el microondas. Si no lo tienen, es mejor que no lo metas. Yo creo que es un electrodoméstico súper útil, calienta muy rápido, es muy eficiente. No es imprescindible tenerlo, evidentemente, no, como la freidora de aire, pero es cómodo. Ya lo ha dicho práctico. La Satisfyer. La Satisfyer, sí, exacto. ¿Qué opinas de esto, Julio? Que es mentira, que es cancerígeno el micro. Ya lo ha dicho bien. Primero de magufismo, la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, lo teclean en Google, verán que dice que el microondas no da cáncer, tiene radiaciones no ionizantes, que no son peligrosas, y yo el único peligro que le veo al microondas es que tú te metas dentro y alguien desde fuera apriete el botón. Nada más. O que metas a tu gato. Exacto. Que eso no se recomienda hacerlo. No, creo que, de hecho, me suena que hay algunas instrucciones donde te lo llegan a poner. O sea, sí, creo que en Estados Unidos sí. ¿Verdad? Están volados. Sí. Yo también diría que es un instrumento que te puede ayudar a hacer cosas, o sea, mucha gente usa el microondas solo para calentar, ¿no? Pero yo la verdad que últimamente he descubierto que para cocinar al vapor, por ejemplo, en estos estuches de silicona que venden, o que tampoco los necesitas estrictamente, con un bol y un plato encima, ya tiras, ¿no? Hay cosas que quedan súper bien. O sea, las patatas, por ejemplo, si pones las patatas así cortadas en daditos, un poquito de agua en el fondo, unas especias, un poquito de sal o unas hierbas y las haces en el microondas 8 o 9 minutos, es que quedan 1000 veces mejor que cocidas, por ejemplo, ¿no? O las alcachofas, por ejemplo. Yo las hago habitualmente en el microondas. Las meto enteras tal cual, sin pelarlas, 8 minutos tapadas, también con un poquito de agua en el fondo. Luego las saco, las pelo, las corto y ya las tienes listas para comerlas en ensalada o con una pasta o salteándolas. O sea, es un instrumento que también vale para... O sea, que nos puede ayudar a comer más sano incluso. A comer más sano, ¿no? O no, porque la panceta también queda muy bien en el microondas. También cabe. Queda muy bien en el microondas, pero no voy a extenderme en esto porque Julio me mirará mal porque es carne procesada y entonces ya no se puede. Venga. A ver, robots supuestamente salvavidas. Thermomix, Monsieur Cuisine, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, no lo sé. Monsieur Cuisine de francés, y similares. ¿Eso es cocina? A ver, aquí hay un debate. Hay un debate. En el mundo cocinillas hay un debate, porque hay como un sector así un poco neorrancio, que yo llamo, que son como muy nostálgicos de la cocina tradicional y tal, y entonces... no, esto, la Thermomix, no sé, esto no es cocina, esto no es cocina de verdad y tal. Y claro, yo pienso
que esto es lo que debían de decir las abuelas que cocinaban con la cocina de leña y tal. Cuando apareció el gas, dirían, Seguro, esto no es cocina. Uy, no, las alubias no saben igual si las haces ahí y todas estas cosas, ¿no? O sea, este rollo de la nostalgia de la cocina antigua, a mí me parece que es muy, muy falso, ¿no? O sea, Sí. y que en este tipo de instrumentos, que insisto, no son estrictamente necesarios, pero sí te pueden ayudar a cocinar bien. Y en unos tiempos como los que vivimos, en que la gente está abandonando en masa la cocina casera, y cada vez te compras más cosas en el súper hechas, o te vas a comer por ahí, o pides cualquier basura pues eso, a domicilio. Joder, o sea, cualquier cosa que te ayude a cocinar y que sea fácil, pues bienvenida sea. Y este tipo de robots precisamente son eso, o sea, son para gente que no tiene ni idea de cocina y Sí, bueno, sí, que sacan gracias apuro. a ellos puedes hacer cosas pues más o menos decentes, ¿no? Que sí, que sí. ¿Y las Instant Pot, ollas de presión eléctricas? Espera, antes de esto. ¿Qué? Es que como tiene que ver Yo voy avanzando. con esto de Ya la ves. nostalgia, Sí. de que el pasado era mejor, tiene que ver con el microondas. Cuando salió el microondas, mucha gente pensó que era cancerígeno, pero leyendo sobre el tema vi que cuando salió el coche, mucha gente pensaba que cuando tú ponías a tu cuerpo a, no sé, 50 kilómetros por hora, porque los primeros coches no creo que fuesen muy rápido, las células sufrían y tenías alteraciones en tu yo qué sé, en tu sistema celular del cuerpo, ¿no? Y la gente tenía terror a subirse en un coche, ¿no? Ahora vamos en un avión a 1000 kilómetros por hora y nadie se asusta, ¿no? Sí. Bueno, las Instant Pot, venga, dale. Instant Pot. Bueno, pues estos son las ollas la olla a presión de toda la vida, pero eléctrica y programable, ¿no? O sea, esto, la gran ventaja que tiene Claro. es que tú... Que no explota. Claro, o sea, la enchufas, pones lo que sea, programas X minutos a la presión que sea y ya lo dejas hacer, ¿no? Esa es la gran ventaja respecto a la olla rápida de toda la vida. Claro, si te la dejas en el fuego no te puedes olvidar de ella Ya, porque ya. puedes tener Una sorpresa. grandes problemas. Este es un instrumento que, curiosamente, en Estados Unidos fue un pelotazo cuando apareció. O sea, es un instrumento que yo creo que su tecnología empezó más bien en China, ¿no? O en Asia, porque allí sí que tienen mucha tradición de este tipo de aparatos, sobre todo para cocer arroz. Y llegó a Estados Unidos, en Estados Unidos fue un bombazo, pero aquí no sé por qué no ha acabado de cuajar, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que está muy bien, o sea, yo lo tengo y la verdad es que para un montón de cosas, o sea, por ejemplo, yo diría que es muy buen complemento a la freidora de aire precisamente porque hace muchas cosas que no puedes hacer ni en un horno ni en una freidora de aire, ¿no? Ujú. Caldos, guisos, potajes, todo este tipo de cosas. Uh-huh. Respecto a la salud, pues lo mismo, Sí, lo sí, de, sí, lo lo de de siempre. siempre, Claro, claro. si tú haces potaje con Lo chorizo mismo. y morcilla y tocino, pues hombre, no va a ser tan sano. Si haces unos garbancitos con verduras, pues Mejor. todo fenomenal. Mira, justamente iba a avanzar con las slow cookers, ollas de cocción lenta, y Mónica nos acaba de llamar para preguntarnos justamente sobre eso. Sobre las ¿Qué le slow decimos? cookers. Sí. Bueno, este aparato, digamos que es lo contrario a la olla rápida, porque son unas ollas también eléctricas, también programables, las enchufas a la red eléctrica, tú le pones los minutos que sean, normalmente solo tienen dos potencias de calor y cuecen a fuego muy lento. Entonces, están muy bien, pues para hacer, por ejemplo, carnes así, estos cortes de carne que son como muy duros y que necesitan mucha cocción a fuego bajo, este aparato las clava, ¿no? O las legumbres también salen muy bien en este aparato. Yo no le veo absolutamente ninguna pega. Lo único que hay que tener un poquito de precaución es con la seguridad alimentaria, porque claro, tú estas cosas programables las programas, te las dejas ahí, la 2 cocción días acaba y te olvidas. Y claro, en el momento en el que la temperatura baja de 70 grados, ahí empieza la rave de las bacterias. y entonces ya empiezan los problemas, porque ya entras en esa temperatura que se llama de peligro, en las que, bueno, pues el alimento pues puede haber ahí... Puede haber microorganismos que no sean, que sean patógenos y que no sean muy buenos para ti. Y luego tiene otra precaución que hay que tomar con las judías
rojas, que tienen una sustancia que se llama fitohemaglutinina o PHA, que, bueno, se elimina normalmente en la cocción de las legumbres, pero a partir de los 100 grados. Y estos aparatos normalmente llegan hasta 90, ¿no? Entonces, los fabricantes y, bueno, y la gente que sabe de este aparato siempre te recomiendan que si haces judías rojas, las cuezas 10 minutos en agua normal y luego las pases a la slow cooker o a la crock pot para evitar posibles problemas con esta toxina. Por lo demás, es un aparato, vamos, que no tiene pega. Luego, otra pega de estos aparatos, no lo sé, su precio. Bueno, ¿O no? No lo sé. La Thermomix, todo esto no vale. Sí, a ver, los robots, la Thermomix es muy cara y hay versiones más baratas. Claro, la versión esta Monsieur Cuisine es bastante más asequible, ¿no? Pero no, o sea, en general, por ejemplo, las slow cookers son bastante asequibles. Y también te digo que, a ver, hay modelos más caros, pero es que no hacen mucho más que los baratos, ¿no? Y con las freidoras de aire me da la sensación de que pasa un poco lo mismo. O sea, puedes tener, las más caras tienen más funcionalidades, más programas, más tal, pero al final tú lo único que tocas ahí es temperatura y tiempo. Y eso lo tienen todas. O sea, puedes conseguir resultados muy parecidos con las versiones más asequibles o más baratas. ¿Sabes qué pasa? Que con la Thermomix un día me envió una foto mi amigo Francisco José Juelos, abogado. Él no tiene Thermomix, yo tampoco, ¿eh? Me envió una foto de una paella o algo así que se había currado él y me puso debajo, la Thermomix son los padres. Está bien. Sí? Bueno, para finalizar todo este asunto, Julio, me gustaría que nos resumieras un texto muy relacionado con todo esto que coordinaste en 2014 en la revista española de Nutrición Humana y Dietética titulado Recomendaciones de manipulación doméstica de frutas y hortalizas para preservar su valor nutritivo. Pues tomen nota del nombre porque es gratuito, lo tienen en internet. Voy a lo importante. Lo importante es que aparece esta frase: la pérdida de nutrientes durante su manipulación doméstica no debe entenderse como una barrera para su consumo. ¿Que te la quieres comer al vapor? Cómetela al vapor. ¿Que te la quieres comer en la Satisfyer? También. Perfecto, pero que no dejes de tomar verduras por el hecho de que tienes miedo a que pierdan nutrientes, por ejemplo, friéndose. Y luego aparecen una serie de consejos que no los voy a decir todos, pero los tienen ahí, como por ejemplo, evite el almacenamiento prolongado en el refrigerador, aproveche las capas y hojas exteriores de las verduras, pela o corta el alimento justo antes de consumirlo, lava las piezas enteras y trocéalas posteriormente, etcétera, 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 ¿vale? Hay una serie de consejos que hay que tener en cuenta, siempre insistiendo en que no sea una barrera para el consumo, porque es que conviene aumentar el consumo de verduras y, por supuesto, de frutas. Eso es todo. Voy a recordar el teléfono, hoy solo el de Madrid, 900-137-137, 900-137-137. Enseguida charlamos con ustedes, pero ahora pregunta sana. Decíamos la semana pasada, según el documento Cocinar de forma segura de la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en la cocina, ¿cuál es el principal vehículo de transmisión de microorganismos? Las manos, que hay que lavárselas antes. Hay que lavárselas durante, después de según que toques. Si vas al baño, te las tienes que lavar. Las uñas cortas y limpias. Dicen además que si tienes las uñas pintadas, cuidado, porque se transmiten más los microorganismos, etcétera, etcétera. Una serie de consejos, pero la respuesta es manos. ¿Ibas a decir algo, Mikel? No, que yo habría dicho los trapos de cocina, que son también es verdad, nido, yo creo que será el segundo. Y las bayetas. Las bayetas estas cuando ya empiezan a estar como cremosas, que se les ha formado ya como una capa encima de no sé qué. Sí, de bacterias, creo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mejor dicen con papel, ¿no? Sí, y tendemos a tener a no lavar los trapos de cocina y las bayetas con la suficiente frecuencia. Pero no, son las manos. O desecharlas, en el caso de las bayetas. Pues el ganador esta semana es Bernardo Pascual Ferrer, de Teulada, en Alicante, que ha ganado Come Mierda, publicado por Vergara, de Julio Basulto. ¿Qué preguntamos hoy? Pues si permite la Comisión Europea atribuir al té verde alguna declaración de salud y, en su caso, ¿cuál? Ya está. Repite la pregunta. Si permite la Comisión Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, si permite atribuir al té verde alguna declaración de salud y, en su caso, ¿cuál? Es decir, ¿qué declaración de salud? Si quieren contestar, lastardes@rtv.es, lastardes@rtv.es, y en juego esta semana
un libro del comidista, de Miquel López Iturriaga, las recetas del comidista. He dicho solo Miquel López Iturriaga, el bellísimo López y no has Iturriaga. dicho que es una obra maestra Sí. de la literatura gastronómica Es universal. Claro, claro. Bueno, Por ejemplo, te no te lo explica voy a tomar en cuenta. cómo hacer patatas al microondas, por ejemplo. Una Por cosa ejemplo, que, por pues, ejemplo. Está, Oye, al una cosa alcance muy de muy poca importante. gente. Muy Charlamos con importante. ustedes. Participa en directo. 900-137-137. Y las 6:53, 5:53 en Canarias y empezamos en Madrid. Marcelo, buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes. Ahí estaba Marcelo. Por eso lo saludo. Ahora, Marcelo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ver si le escuchamos bien. Sí, ahora sí. Buenas tardes. Llamo de Madrid. Ujú. Gracias por el programa, muy interesante. Una pregunta general. ¿Cuál de estos aparatos sería conveniente o recomendarían para incorporar en un bar? ¿No? Qué buena donde hay pregunta. un consumo más grande, ¿no? que en una casa. Qué buena pregunta, Marcelo. Bien, que hable el oráculo. Gracias. Pues mira, hombre, a ver, yo diría que hay muchos restaurantes que ya tienen la Thermomix y vamos, y le sacan, ¿Sí? sí, le sacan mucha punta. La freidora de aire, hombre, si tienes un barcito así pequeño con muy pocas mesas, sí que te lo recomendaría. Si no, si es un sitio grande, yo creo que no es o sea, es que es mucho más lógico tirar de horno, lo que hemos dicho, ¿no? Y en cuanto a los demás, no sé, yo creo que están más pensados para el consumo, vamos, para cocinar en casa, más que nada por el tamaño, no por otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, la Thermomix sí que me parece para determinadas cosas sí que te puede solucionar la vida, porque agiliza mucho ciertos procesos, ¿no? Como el picado, por ejemplo, o el triturado. Los otros, no sé si tanto. Yo tengo un amigo que hace crema de cacahuete que le sale de muerte, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? claro que es algo que si lo tienes que hacer tú, vamos, pero la Thermomix por lo visto te lo hace. ¿Lo has Sí. hecho tú alguna vez? No he hecho, Se ve que sale no he bastante hecho, bien. pero a ver, sí que es verdad que es un aparato que tritura, vamos, con una energía y una fuerza y deja las cosas absolutamente pulverizadas, ¿no? Entonces, Claro. para ese tipo de... O sea, igual no para acabar un plato, pero sí para procesos previos puede estar muy bien. Marcelo, Muchas muchas gracias, gracias muy por bien. la llamada. Gracias. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Ahora Teresa, Barcelona, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Teresa? Mira, muy bien. Muy Mi bien. pregunta es sobre 2 o 3 programas anteriores que hablaban sobre el azúcar y Sí. decía Julio que, por ejemplo, el zumo de fruta y la fruta chafada, los azúcares de esta fruta se volvían libres, o libertinos, que digo yo, ¿no? Bien, bien. Entonces yo quisiera saber, yo hago un bizcocho con plátano, que efectivamente es chafado y luego va al horno, y empleo un plátano o 2 plátanos, bueno, unos 180 gramos. Quiere decirse que si yo empleo ese plátano con 180 gramos, es como si pusiera 180 gramos de azúcar. Buena pregunta. Hola, Teresa. No, Hola. el plátano tiene aproximadamente un 10% de azúcar. Eso Sí. significa que usted está poniendo 36 gramos de azúcar, que equivale más o menos a 3 cucharadas soperas aproximadamente de azúcar, ¿no? Vale. La cuestión es que si uno toma un pastel con plátano pocas veces al año, pues no hay Sí. problema. Pero ¿qué ocurre con estos pasteles hechos con dátiles o con plátano o con cualquier otra fruta desecada o fruta Manzana, fresca? lo que sea, sí. Lo que ocurre es que la gente se piensa que son sanos. No que son menos mal sanos, no, se piensa que son sanos directamente y los toman muy a menudo y los toman semanalmente, ¿vale? Así que mi consejo es que si se lo va a tomar excepcionalmente, la verdad es que no es muy importante que sea con azúcar blanco o con plátano, y si le pone plátano que sea para disfrutar porque está más bueno. Teresa, gracias por la llamada. Muchas gracias. Gracias y buenas Adiós. tardes. Un Hasta abrazo. otra. En Madrid, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Javier. Sí, mira, llamo porque a mí me han diagnosticado, o estamos en proceso de diagnosticarme una disfagia, y entonces la lista de alimentos que yo puedo tomar y que no puedo tomar es muy larga, y sobre todo es casi que te animan a que sea una comida bastante insana.
o excesivamente aburrida, porque básicamente lo ves o en todo puré, o si no, pues te eliminan los frutos secos, te eliminan prácticamente todas las frutas. Entonces me gustaría saber si hay alguna manera de poder tomar pues esa comida sana y que sea buena, pues eso, pues frutos secos, o cómo comer, si se puede preparar la fruta de alguna manera que no sea tan insana pero que se pueda comer, que para una persona con disfagia, no sé, alguna pista para no aburrirme o suicidarme por comer solamente puré, o para no comer comida insana, que es a lo que me obliga prácticamente. Breve respuesta, Julio. Breve respuesta, hola Javier. Yo lo que haría sería acudir de nuevo a la persona que te ha diagnosticado la disfagia para que te diga, esto tiene que ser de por vida. Porque si es así, entonces te aconsejaría acudir al Colegio de Nutricionistas de donde vivas. ¿Vivías en Madrid, Javier? Sí, Madrid. Pues al Colegio de Nutricionistas de Madrid y que te busquen un nutricionista o una nutricionista que consiga que esa alimentación no sea aburrida y sea saludable. Así, en la radio no me veo capaz de decirte, ¿no?, cómo conseguir que esa dieta sea saludable y a la vez en forma de puré. Pero si es para un tiempo, oye, no pasa nada, ¿no? Ya está, nos adaptamos, pero para toda la vida no puede ser una comida malsana, eso seguro. En fin, Javier, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pido disculpas a Ana, también estaba en Madrid, y a otros muchos oyentes que, como siempre, marcan nuestras líneas telefónicas. También tenemos mensajes de WhatsApp, correos electrónicos. Poco a poco iremos dando salida a todo esto. Julio Basulto, hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Miquel el Bello, hasta dentro de un mes. Espero que no nos falles. Gracias. Aquí Muchas estaré gracias. como un clavo. Viva. Muchas gracias.